La palabra de Dios es una luz para tu vida y un consuelo para tu alma. Queridos hermanos, hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma y el Señor nos invita a pasar de la oscuridad a la luz. Nos invita a dejarnos transformar por la fuerza de su Espíritu, por el poder de su palabra creadora, pero necesita de nuestra fe. Necesita que nosotros creamos precisamente en ese poder que el Señor tiene para salvarnos. Este relato que escuchamos de la curación del ciego de nacimiento, pues es una invitación. Este hombre nos representa a nosotros. Hay que reconocer que hay muchos tipos de ceguera. No lo olvidemos. Pero escuchemos el relato de San Juan. Yo les invito a leerlo completo, con calma. No basta leerlo una sola vez. Necesitamos meditarlo y asimilarlo en silencio. Dice el evangelista Juan: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? Jesús respondió: la causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. Bueno, hago un pequeño comentario. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, en el Antiguo Testamento, se consideraba que la enfermedad era consecuencia del pecado del enfermo o de sus familiares. En este caso, el Señor lo dice muy claramente. Dice: la causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Bueno, este lodo que hace Jesús con la saliva, recordemos el significado de la saliva en el Evangelio. Pues es la concentración del aliento de vida, la saliva, y también es expresión de la palabra de la persona. Entonces, mis hermanos, nos recuerda el relato de la creación del primer hombre, en el que Dios dice, esta es una forma catequética de entender la creación, que Dios mismo se puso a formar al hombre con sus manos de barro, como lo hace un artesano, pero luego le infundió su espíritu. No nos quedemos viendo nada más el mono de barro. Más bien hay que concentrarnos en la persona de Jesús y cómo, al soplarle en su nariz, como dice el Evangelio, como dice el relato, pues le está comunicando su mismo estilo de vida. Entonces, esta es una nueva creación. De hecho, la curación de la ceguera de este hombre es un signo de una transformación que sucede en la persona cuando el Señor Jesús lo rescata de la oscuridad y lo pasa al reino de la luz, cuando lo rescata de la esclavitud del pecado y del vicio, cuando le toca su corazón para que no solo vea con los ojos físicos, sino que vea con los ojos del corazón. Luego que le puso el lodo en los ojos, le dice: ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó, y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es el mismo. Otros, en cambio, negaban que se trataba del mismo y decían: no es él, sino uno parecido a él. Pero él decía: soy yo mismo. Ellos le preguntaron: ¿y cómo has conseguido ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, lo extendió sobre los ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver.
Le preguntaron, ¿y dónde está ahora ese hombre? Él les dijo, pues no lo sé. Bueno, vamos a detenernos un poquito como en este hombre se ve un hombre, o sea, un ciego, estaba muy afectado, condicionado por su limitación de no poder ver. Pero cuando el Señor le concede poder ver, hay una transformación en toda la persona. No es solamente la recuperación de la vista sensible, que pueda ver, distinguir los colores, sino hay una transformación en él completamente. Por eso les preguntan a los papás si es su hijo, y ellos dicen, pues sí es nuestro hijo, pero no sabemos cómo él logró ver. Tenían miedo que si reconocieran a Jesús como profeta, los expulsaran de la sinagoga. Los fariseos llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios, sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él respondió, yo no sé si es un pecador o no, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él les contestó, lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Ellos entonces comenzaron a insultarlo. Discípulo de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es. Él contestó, esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Jamás he oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacer nada. Ellos respondieron, ¿es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estás lleno de pecado desde que naciste? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó, ¿y quién es, Señor, para que pueda creer en él? Jesús le contestó, ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Entonces aquel hombre dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Bueno, pues aquí está esta invitación también a nosotros para reconocer todas las manifestaciones de bondad que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Hay que pedirle que nos conceda ver. Creo que una súplica buena en esta ocasión, oportuna, es esta. Señor, préstame tus ojos para ver. No hay que olvidar pues la fiesta de San José. También hay que decir, Padre San José, enséñanos a convivir con Jesús y con María. Queridos amigos, hermanos, gracias por su atención. Los espero en la próxima cita.